Estás a punto de conocer uno de los momentos más impactantes y emocionantes de la historia moderna de la fe. Imagínate esto: el corazón del Vaticano latiendo fuerte, rodeado por miles de personas venidas de todos los rincones del mundo. Y al centro de todo, un hombre humilde, originario de un país lejano, a punto de asumir una de las responsabilidades más grandes del planeta. Pero ojo, esto no fue una ceremonia más. Detrás de cada aplauso, cada lágrima y cada mirada al cielo, había un mensaje claro. Algo nuevo está comenzando, y lo más sorprendente es que tal vez tú, sin saberlo, estés siendo testigo de un cambio que marcará generaciones enteras. Antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase poderosa: mi fe camina con esperanza. Es una forma de afirmar que estás listo para vivir esta nueva etapa con conciencia y apertura. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque lo que estás por ver no es solo historia, es una señal de los tiempos. Quédate conmigo, porque esta historia no solo te va a emocionar, te va a tocar el corazón. La ciudad eterna amaneció bañada en un resplandor suave, como si el sol se hubiera vestido de oro para celebrar algo único. Roma, con sus calles milenarias y su arquitectura majestuosa, parecía no solo despertar de una noche más, sino emerger de su propia historia. No era un día cualquiera. Se sentía en el aire, algo profundo, algo transformador estaba por suceder, y cada rincón del Vaticano lo reflejaba. Las piedras antiguas, testigos de siglos de tradición, hoy brillaban con una luz distinta. Todo estaba vestido de blanco y dorado, no por casualidad, sino como un símbolo vivo de pureza, renovación y solemnidad. Desde temprano, las campanas sonaban con un ritmo pausado pero firme, marcando el compás de una jornada que quedaría grabada en los corazones de millones. Las calles se llenaban de peregrinos, visitantes, curiosos y fieles, todos guiados por una mezcla de fe, esperanza y emoción. Las banderas de distintos países ondeaban suavemente con el viento, cada una contando una historia distinta, pero todas unidas en un mismo punto: el Vaticano, donde se escribiría un nuevo capítulo en la historia espiritual del mundo. En medio de esa energía colectiva, un nombre se susurraba con reverencia: Luis Antonio Tagle. Un hombre de origen sencillo, nacido en las Filipinas, que había dedicado su vida al servicio, al acompañamiento y al consuelo de los más humildes. Desde sus primeros años, su entorno fue marcado por la sencillez, el esfuerzo familiar, la cercanía con su comunidad. Creció aprendiendo el valor de escuchar, de cuidar, de caminar junto al otro. Su fe no era rígida ni distante, era cercana, humana, tejida con el día a día de las personas. Formado en la espiritualidad y comprometido con causas sociales, Tagle no tardó en destacar, no por buscar poder, sino por irradiar compasión y sabiduría. Su voz se volvía eco de los que no tenían voz, su rostro reflejo de esperanza en tiempos difíciles. Era un pastor que sabía lo que era caminar por calles sin asfalto, sentarse con familias en pobreza y aún así hablar de amor, de posibilidad y de dignidad. Su historia no era de privilegio, sino de cercanía. No venía de palacios, sino de casas modestas, donde el respeto y la fe eran el alimento diario. Y ahora, ese mismo hombre estaba por convertirse en el nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. La noticia de su elección ya se había esparcido, pero lo que se vivía en ese momento era mucho más que política eclesiástica. Era el inicio de algo simbólico, poderoso y esperanzador.
Era la imagen de una iglesia que podía mirar hacia el sur global y decir: también aquí hay sabiduría, también aquí hay liderazgo, también aquí florece la fe. No eran solo las Filipinas las que celebraban, era todo un continente, era una humanidad diversa que veía en ese gesto una apertura, un reconocimiento largamente esperado. El silencio que envolvía la ciudad en algunos momentos no era vacío, sino reverente. Había algo profundamente espiritual en esa espera. La multitud que se reunía en la plaza de San Pedro no gritaba, contemplaba. Esperaba con los ojos brillantes, los corazones latiendo al ritmo de una historia que se estaba transformando ante sus ojos. Nadie quería perderse ese instante, no solo por verlo, sino por sentirlo, porque algunos momentos no solo se observan, se viven con el alma. Mientras tanto, dentro del Vaticano, cada paso, cada gesto, cada palabra era ejecutado con precisión y solemnidad. No era una rutina más, era una coreografía sagrada que atravesaba siglos. Y en medio de todo ese protocolo, el rostro de Tagle mantenía una calma serena. No había arrogancia en él, sino humildad. No parecía que tomaba el poder, sino que aceptaba una carga, una responsabilidad inmensa. Su mirada no era de conquista, era de servicio. Su andar no era triunfal, era firme pero sencillo, como el de alguien que sabe que no camina solo. Los rayos del sol que iluminaban la cúpula de San Pedro no solo decoraban el paisaje. Era como si el cielo mismo quisiera participar, bañando todo de un dorado suave que envolvía la escena. La atmósfera estaba cargada de emoción contenida, y justo en ese momento Roma dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en símbolo, en escenario de algo más grande, más profundo. Ya no era solo historia, era el presente latiendo fuerte, dejando huella en la memoria del mundo. Ese día, la Roma eterna se transformó. No porque cambiaron sus calles o edificios, sino porque se abrió a una nueva historia. Una historia escrita no con discursos grandilocuentes, sino con gestos sencillos, con un hombre que llegó desde lejos, no para imponerse, sino para acompañar. El blanco y dorado que vestía la ciudad no era solo decoración, era la manifestación visible de un nuevo comienzo. Y millones, en silencio o en aplausos, supieron que estaban siendo parte de algo que recordarán por el resto de sus vidas. Nadie lo vio venir de esa forma. Un hombre sencillo, nacido y criado en las islas del sudeste asiático, rodeado de cultura, tradiciones y desafíos sociales, ahora se encontraba al frente de una comunidad espiritual que abarca cada rincón del mundo. Luis Antonio Tagle, un nombre que resonaba con fuerza en círculos de fe y compromiso, era hasta entonces conocido por su humildad, su capacidad de escucha y su profundo respeto por las historias de la gente común. Pero aquel día, en medio del esplendor del Vaticano, ese mismo hombre cruzó una puerta que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas verían el liderazgo en la Iglesia. No fue elegido por fama ni por ambición, sino porque su testimonio, sencillo y firme, hablaba con más claridad que 1000 discursos. Desde niño, su entorno le enseñó el valor de compartir, de rezar en comunidad, de poner atención en los rostros que a menudo pasaban desapercibidos. En un país marcado por la mezcla de devoción y necesidad, él creció entendiendo que la espiritualidad no es un concepto abstracto, sino algo que se vive con los pies en la tierra y el corazón dispuesto. Fue en esas calles, entre mercados y templos, donde aprendió a acompañar, a no dar la espalda, a mirar con empatía, y con los años, esas enseñanzas se convirtieron en su forma de estar en el mundo. Como arzobispo de Manila, jamás cambió su estilo. Continuó visitando barrios humildes, celebrando misas al aire libre, hablando con quienes no tenían voz.
No buscaba cámaras ni reconocimientos. Su mensaje era simple, pero tocaba hondo. Escuchar, caminar juntos, poner atención en el sufrimiento del otro. Ese modo de vivir su vocación fue lo que comenzó a destacarlo, no por protagonismo, sino porque muchos veían en él a alguien auténtico, alguien que no estaba desconectado de la realidad que viven millones cada día. Cuando se anunció su elección, la sorpresa fue inmediata. No era europeo, no pertenecía al grupo de líderes más visibles del Vaticano, no venía de grandes estructuras de poder, era asiático, era filipino, y eso por sí solo ya era un mensaje poderoso. Porque por primera vez en siglos, el sur global, ese conjunto de naciones que por mucho tiempo fueron solo oyentes y no protagonistas, era ahora el centro de la atención espiritual mundial. Era una señal de apertura, de inclusión, de que el liderazgo ya no era exclusivo de unas pocas regiones. La emoción que se vivió en Filipinas fue indescriptible. Calles enteras detuvieron su rutina. Radios y televisores repitieron la noticia una y otra vez. Y no fueron pocos los que se emocionaron hasta las lágrimas. Porque no se trataba solo de un nuevo papa. Se trataba de uno de los suyos, alguien que conocía su realidad, su cultura, sus luchas diarias. Era una victoria emocional, un reconocimiento simbólico que tocó el alma de una nación. Pero también fue un mensaje al mundo. La fe, la inteligencia, el compromiso social no tienen nacionalidad fija. Pueden florecer en cualquier rincón del planeta. En otras partes del mundo, su elección fue vista como un aire fresco. En América Latina, África, Asia y otras regiones que durante mucho tiempo sintieron que su voz no llegaba al centro, la noticia fue recibida con esperanza. Porque Tagle no representaba solo a Filipinas, representaba una manera distinta de entender el rol espiritual, más cercano, más humano, menos vertical. Su estilo era diálogo, no imposición, escucha, no superioridad, acompañamiento, no distancia. Mientras tanto, en el Vaticano, la solemnidad de la ceremonia contrastaba con la calidez de su presencia. Vestido de blanco, de pie frente a miles de personas, su mirada era serena. No se notaba en él arrogancia ni temor, solo una calma que nace de quien sabe que su camino ha sido auténtico. Al ver sus ojos, muchos sintieron una conexión inmediata. No era un líder que imponía respeto con autoridad, sino que inspiraba confianza con humildad. Y en un mundo lleno de ruido, esa calma se volvió un suspiro de alivio para millones. Este nuevo capítulo no será fácil. Liderar una comunidad tan extensa, diversa y a veces dividida es un reto enorme. Pero si algo ha demostrado Luis Antonio Tagle, es que el liderazgo no se trata de control, sino de servicio. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber hacer las preguntas correctas. Su llegada al papado marca un antes y un después. No solo por su origen geográfico, sino por lo que representa. Un giro hacia una espiritualidad más inclusiva, más compasiva y profundamente humana. Desde Asia, una nueva voz se alza con fuerza, no para imponer, sino para caminar junto a todos. Y eso, sin duda, ya está dejando huella. Nadie lo vio venir de esa forma. Un hombre sencillo, nacido y criado en las islas del sudeste asiático, rodeado de cultura, tradiciones y desafíos sociales, ahora se encontraba al frente de una comunidad espiritual que abarca cada rincón del mundo. Luis Antonio Tagle, un nombre que resonaba con fuerza en círculos de fe y compromiso, era hasta entonces conocido por su humildad, su capacidad de escucha y su profundo respeto por las historias de la gente común. Pero aquel día, en medio del esplendor del Vaticano,
Ese mismo hombre cruzó una puerta que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas verían el liderazgo en la iglesia. No fue elegido por fama ni por ambición, sino porque su testimonio, sencillo y firme, hablaba con más claridad que 1000 discursos. Desde niño, su entorno le enseñó el valor de compartir, de rezar en comunidad, de poner atención en los rostros que a menudo pasaban desapercibidos. En un país marcado por la mezcla de devoción y necesidad, él creció entendiendo que la espiritualidad no es un concepto abstracto, sino algo que se vive con los pies en la tierra y el corazón dispuesto. Fue en esas calles, entre mercados y templos, donde aprendió a acompañar, a no dar la espalda, a mirar con empatía, y con los años, esas enseñanzas se convirtieron en su forma de estar en el mundo. Como arzobispo de Manila, jamás cambió su estilo. Continuó visitando barrios humildes, celebrando misas al aire libre, hablando con quienes no tenían voz. No buscaba cámaras ni reconocimientos. Su mensaje era simple, pero tocaba hondo. Escuchar, caminar juntos, poner atención en el sufrimiento del otro. Ese modo de vivir su vocación fue lo que comenzó a destacarlo, no por protagonismo, sino porque muchos veían en él a alguien auténtico, alguien que no estaba desconectado de la realidad que viven millones cada día. Cuando se anunció su elección, la sorpresa fue inmediata. No era europeo, no pertenecía al grupo de líderes más visibles del Vaticano, no venía de grandes estructuras de poder, era asiático, era filipino, y eso por sí solo ya era un mensaje poderoso. Porque por primera vez en siglos, el sur global, ese conjunto de naciones que por mucho tiempo fueron solo oyentes y no protagonistas, era ahora el centro de la atención espiritual mundial. Era una señal de apertura, de inclusión, de que el liderazgo ya no era exclusivo de unas pocas regiones. La emoción que se vivió en Filipinas fue indescriptible. Calles enteras detuvieron su rutina. Radios y televisores repitieron la noticia una y otra vez. Y no fueron pocos los que se emocionaron hasta las lágrimas. Porque no se trataba solo de un nuevo papa. Se trataba de uno de los suyos, alguien que conocía su realidad, su cultura, sus luchas diarias. Era una victoria emocional, un reconocimiento simbólico que tocó el alma de una nación. Pero también fue un mensaje al mundo. La fe, la inteligencia, el compromiso social no tienen nacionalidad fija. Pueden florecer en cualquier rincón del planeta. En otras partes del mundo, su elección fue vista como un aire fresco. En América Latina, África, Asia y otras regiones que durante mucho tiempo sintieron que su voz no llegaba al centro, la noticia fue recibida con esperanza. Porque Tagle no representaba solo a Filipinas, representaba una manera distinta de entender el rol espiritual, más cercano, más humano, menos vertical. Su estilo era diálogo, no imposición, escucha, no superioridad, acompañamiento, no distancia. Mientras tanto, en el Vaticano, la solemnidad de la ceremonia contrastaba con la calidez de su presencia. Vestido de blanco, de pie frente a miles de personas, su mirada era serena. No se notaba en él arrogancia ni temor, solo una calma que nace de quien sabe que su camino ha sido auténtico. Al ver sus ojos, muchos sintieron una conexión inmediata. No era un líder que imponía respeto con autoridad, sino que inspiraba confianza con humildad. Y en un mundo lleno de ruido, esa calma se volvió un suspiro de alivio para millones. Este nuevo capítulo no será fácil. Liderar una comunidad tan extensa, diversa y a veces dividida es un reto enorme. Pero si algo ha demostrado Luis Antonio Tagle,
es que el liderazgo no se trata de control, sino de servicio. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber hacer las preguntas correctas. Su llegada al papado marca un antes y un después, no solo por su origen geográfico, sino por lo que representa, un giro hacia una espiritualidad más inclusiva, más compasiva y profundamente humana. Desde Asia, una nueva voz se alza con fuerza, no para imponer, sino para caminar junto a todos. Y eso, sin duda, ya está dejando huella. Desde tempranas horas de la mañana, la plaza de San Pedro comenzó a llenarse de vida. No era una multitud cualquiera. Eran rostros de todas las edades, colores de piel, idiomas y culturas. Hombres y mujeres que habían viajado durante horas, días, incluso semanas, para estar presentes en un momento que sabían que pasaría a la historia. Algunos llegaban con lágrimas en los ojos, otros con cantos y banderas, pero todos compartían algo en común: la certeza de estar participando en algo único, algo que sus nietos escucharían un día como parte de una memoria colectiva que trasciende generaciones. Y aunque muchos no se conocían entre sí, se saludaban como hermanos, porque esa mañana la fe, la emoción y la esperanza hablaron más fuerte que cualquier idioma. La imagen desde lo alto era impactante. Una marea humana cubría cada rincón disponible de la plaza. No había fronteras, no había divisiones, solo una sola humanidad reunida por algo más grande que ella misma. Algunos se abrazaban sin haberse visto nunca antes. Otros compartían comida, agua, un espacio en la sombra. Había cantos, rezos en voz baja, sonrisas cómplices. Cada quien traía consigo una historia, una razón para estar ahí, un deseo profundo en el corazón. Para unos era la esperanza de una renovación, para otros el orgullo de ver a alguien que representaba sus orígenes llegar al lugar más alto. Pero todos, sin excepción, estaban ahí por la misma necesidad de sentirse parte de algo trascendente. Las banderas ondeaban con fuerza al viento. Se veían los colores de países que pocas veces comparten escenario, desde pequeños pueblos de África hasta ciudades cosmopolitas de América del Norte, desde las montañas de América del Sur hasta las llanuras de Europa Oriental. La diversidad era abrumadora, pero no caótica. Era armoniosa, como si todas esas diferencias se disolvieran por unas horas bajo el cielo romano, dejando solo espacio para la admiración, la unidad y el respeto mutuo. En ese momento, lo que separa a los pueblos no tenía lugar. No importaban los pasaportes, ni los acentos. Importaba solo el ahora, ese instante donde todo el mundo parecía respirar al mismo tiempo. Muchos de los presentes llevaban fotos de sus familias, estampas, recuerdos personales que sostenían con fuerza, como si el simple acto de estar ahí pudiera cargar esos objetos de una nueva energía. Algunos tomaban videos, otros simplemente cerraban los ojos y dejaban que el momento se grabara en la memoria. Había un silencio compartido que, de pronto, se transformaba en cantos espontáneos, en gritos de alegría, en aplausos que se extendían como una ola. La plaza se convertía en un coro multilingüe, en un abrazo colectivo donde cada uno aportaba su emoción al todo. Entre la multitud había jóvenes con mochilas que habían cruzado fronteras por tierra y aire. Había ancianos con bastones que quizá no sabían si volverían a vivir algo así otra vez. Había niños sobre los hombros de sus padres, sin entender todo lo que ocurría, pero sintiendo la fuerza de ese instante en el aire. Y también había quienes habían llegado solos, movidos por algo que no sabían explicar, pero que los había impulsado a estar allí, como si sus pasos supieran algo que su mente aún no comprendía. Las cámaras del mundo captaban cada gesto,
Cada lágrima, cada sonrisa, las transmisiones en vivo conectaban esa plaza con millones más desde sus casas, oficinas, templos y salas comunitarias. Pero estar ahí, sentir la vibración del suelo, el murmullo que se volvía rugido, la mezcla de tantos acentos formando una sola voz, eso era algo que ningún medio podía transmitir con fidelidad. Era necesario vivirlo, respirarlo, dejarse atravesar por él. En un mundo tantas veces dividido por ideas, fronteras, religiones y diferencias, esa escena era un recordatorio poderoso. Todavía somos capaces de encontrarnos. Todavía podemos unirnos por algo que no se compra ni se impone. El deseo de construir algo más justo, más humano, más luminoso. Esa mañana en Roma no fue solo el inicio de un nuevo liderazgo. Fue también la prueba viviente de que cuando las personas se reúnen con el corazón abierto, la distancia se acorta y las diferencias se transforman en belleza. Y así, esa multitud inmensa se convirtió en símbolo, no de poder, no de espectáculo, sino de una humanidad que sigue buscando esperanza, que sigue creyendo en algo más allá de sí misma, que por un momento, bajo el sol de Roma, se supo una sola familia, una familia que pese a todo, todavía tiene fe en lo que puede ser. El sonido de las campanas se extendió por Roma como un eco que atravesaba siglos. No era una melodía cualquiera. Cada campanada retumbaba con fuerza, anunciando algo que iba más allá de una elección. Era la señal de un cambio, un nuevo capítulo que no solo emocionaba a la ciudad eterna, sino que también agitaba corazones a miles de kilómetros de distancia. Mientras las plazas romanas se llenaban de aplausos, abrazos y lágrimas de emoción, del otro lado del mundo, una celebración completamente distinta comenzaba a desplegarse con igual intensidad. Las calles de Filipinas estallaban en alegría pura, en danzas improvisadas, en lágrimas que hablaban de orgullo, historia y esperanza. Desde las capitales bulliciosas hasta los pueblos escondidos entre arrozales y montañas, la noticia fue recibida como si el país entero hubiera ganado algo profundamente propio. No era solo un logro personal, era un momento colectivo. Las radios no paraban de repetir el anuncio. Las televisiones transmitían en vivo cada imagen proveniente del Vaticano y las redes sociales se llenaban de mensajes de alegría y gratitud. Jóvenes y ancianos salieron a las calles con pancartas, camisetas improvisadas, flores, instrumentos tradicionales. Las escuelas interrumpieron sus clases para celebrar. En los templos, en las casas, en los mercados, la emoción era la misma. El hijo de su tierra, el pastor cercano, se convertía ahora en un símbolo global. La emoción no se limitó al territorio filipino. Países de América Latina, África, Asia y comunidades migrantes en Europa se unieron al festejo. En muchas ciudades se organizaron vigilias, se tocaron tambores, se encendieron velas, se celebraron misas y reuniones comunitarias. Era como si una ola invisible de emoción recorriera el planeta entero, tocando los corazones de quienes alguna vez se sintieron en la periferia, al margen, olvidados por los grandes centros de decisión. Porque la elección de un papa proveniente del sur global no era un gesto simbólico más. Era una declaración contundente de apertura, de inclusión, de reconocimiento a historias que rara vez ocupan los primeros titulares. Las cámaras captaban imágenes poderosas. Niños filipinos soltando globos blancos al cielo, ancianos cubriéndose el rostro mientras sollozaban de felicidad, familias enteras reunidas frente a pequeños televisores en comunidades rurales. En cada rostro se leía lo mismo: incredulidad transformada en gozo. La sensación de que por primera vez alguien que conocía su realidad, su cultura, sus luchas, estaba al frente de una institución milenaria. Para muchos, era como si por fin
se hubiese tendido un puente directo entre sus vidas y ese mundo, que antes parecía tan lejano. Mientras tanto, en Roma, los peregrinos que habían viajado desde Filipinas se abrazaban entre ellos, compartían lágrimas, oraciones y canciones. Se notaba en sus rostros la mezcla de asombro y orgullo. Algunos llevaban trajes típicos, otros simplemente levantaban banderas mientras cantaban a todo pulmón. Nadie podía contener la emoción. La Plaza de San Pedro se convirtió en un lugar donde convergieron las culturas, donde el folclore filipino se mezcló con la solemnidad romana, creando una postal imposible de olvidar. Era una fiesta espontánea, una marea de alegría que rompía la formalidad del momento con autenticidad y calidez. Pero más allá de la celebración pública, había algo que se movía en lo profundo. Una reafirmación de la fe, una reconexión con el sentido de comunidad. Muchas personas dijeron que se sintieron parte de algo más grande, que su corazón se llenó de esperanza al ver que los grandes cambios sí son posibles. En medio de un mundo marcado por conflictos, desigualdad y división, este evento encendía una chispa diferente. Una emoción compartida que no dependía del idioma, ni del estatus, ni de las creencias particulares. Solo de la capacidad de alegrarse con el otro. Fue un día de celebración, pero también de reflexión. De recordar que los símbolos importan, que las historias personales pueden llegar muy lejos y que las raíces no se olvidan cuando se asciende. El nuevo Papa, al provenir de un contexto tan humano y cercano, recordó al mundo que el liderazgo también puede tener rostro de humildad. Y eso, quizás, fue lo más emocionante de todo. Así, entre campanas, danzas, lágrimas y abrazos, se vivió una jornada que estremeció corazones en todos los continentes. Una jornada en la que las distancias se acortaron, los pueblos se sintieron unidos y la emoción no tuvo fronteras. Porque hay momentos que nos hacen sentir parte de algo que va más allá de nosotros, y este fue, sin duda, uno de ellos. Durante siglos, la estructura del liderazgo espiritual a nivel mundial estuvo fuertemente centralizada en Europa. Los centros de poder, las decisiones más importantes, las voces más escuchadas, solían surgir de una misma región, mientras que otros rincones del mundo quedaban en la periferia, observando desde la distancia, esperando una oportunidad de ser reconocidos, no solo como fieles, sino como protagonistas. Pero ese equilibrio, casi inamovible durante generaciones, se rompió con una elección que no solo sorprendió al mundo, sino que también reescribió parte de la historia espiritual moderna. Por primera vez, un representante del sur global, una región cargada de fe, de tradiciones profundas, de pueblos olvidados por el poder institucional, ascendía a una posición que hasta entonces parecía reservada a una élite geográfica. La elección del nuevo Papa no fue simplemente un cambio de nombre, fue un giro simbólico, un mensaje contundente. La fe y la capacidad de liderazgo no tienen pasaporte. El hecho de que Luis Antonio Tagle, originario de Filipinas, fuera elegido como cabeza de una comunidad global resonó con fuerza en todos aquellos que por décadas o siglos se sintieron escuchados solo a medias. El sur global, tantas veces tratado como receptor, ahora hablaba con voz propia, y no solo hablaba, lideraba. Este giro generó una ola de reflexión. Teólogos, historiadores y fieles comenzaron a analizar el alcance de este acontecimiento. Algunos lo vieron como una respuesta natural a los cambios demográficos dentro de la comunidad espiritual. Hoy en día, la mayoría de los creyentes viven en Asia, África y América Latina.
Otros lo interpretaron como una corrección de rumbo, un acto de justicia simbólica, un reconocimiento a pueblos cuya espiritualidad ha sido profunda, vibrante y resistente, incluso en contextos adversos. Pero más allá del análisis académico, lo que realmente cambió fue la percepción de millones de personas que al mirar al nuevo líder se vieron reflejadas por primera vez. No se trataba únicamente de un cambio de rostro o de país de origen. Era una nueva sensibilidad que entraba al centro del poder espiritual, una sensibilidad más cercana a la realidad de los pueblos que viven en contextos de pobreza, desigualdad y lucha diaria. Luis Antonio Tagle conocía esa realidad de primera mano. No la había leído en libros ni la había visitado en viajes diplomáticos. La había vivido, había caminado entre la gente, compartido el pan con comunidades marginadas, llorado con familias que perdieron todo en tormentas, acompañado a jóvenes que buscaban sentido en medio de la desesperanza. Su presencia en el Vaticano no fue la de un outsider, ni la de un símbolo vacío. Fue la de alguien que entendía profundamente las heridas del mundo actual. Y con su llegada se abrió también la posibilidad de que temas históricamente relegados tomaran protagonismo. La justicia social, la equidad de género, la ecología integral, la defensa de los pueblos originarios, la dignidad de los migrantes. No como discursos lejanos, sino como causas concretas, con rostro humano, que requieren acción y compromiso. Además, su estilo de liderazgo trajo un aire distinto, menos protocolario, más cercano, menos centrado en estructuras, más enfocado en personas. Su manera de hablar, de relacionarse, de estar presente, comenzó a modelar una nueva forma de ejercer la autoridad. No como imposición, sino como servicio, no como figura intocable, sino como compañero de camino. Esa cercanía no debilitaba su papel, al contrario, lo hacía más fuerte, porque lo volvía real, accesible, humano. La reacción internacional fue inmediata. Desde comunidades rurales hasta universidades, desde movimientos sociales hasta grupos de oración, miles comenzaron a discutir lo que este nuevo rostro representaba. Y sobre todo, comenzaron a imaginar nuevas posibilidades. Porque cuando alguien, como tú, que comparte tus raíces, tu idioma, tu historia, alcanza un lugar tan alto, algo cambia por dentro. Se amplía el horizonte, se reconfiguran los sueños, y eso en sí mismo ya es una transformación profunda. Este cambio no borra el pasado. La historia sigue allí, con sus luces y sombras, pero marca un antes y un después. Señala una nueva dirección. Una elección puede ser muchas cosas, estratégica, política, teológica. Pero esta, en particular, fue también profundamente simbólica. Una elección que rompió moldes, que miró hacia el sur y dijo: aquí también hay sabiduría, aquí también hay liderazgo, aquí también hay esperanza. Y así, con un gesto silencioso pero poderoso, se abrió un nuevo capítulo, uno donde las voces antes olvidadas empiezan a ser escuchadas, donde los márgenes se convierten en centro, donde el sur, por fin, no solo acompaña, también guía. Dentro de los muros antiguos del Vaticano, donde cada rincón respira historia, se preparaba una de las ceremonias más significativas de los últimos tiempos. No era solo una sucesión más, ni un acto meramente simbólico. Era un momento que unía siglos de tradición con una expectativa renovada, que miraba hacia el futuro sin soltar la mano del pasado. La elección de un nuevo líder espiritual siempre ha sido un evento cargado de solemnidad, pero en esta ocasión la atmósfera se sentía distinta. No era solamente el protocolo, ni los ornamentos, ni la liturgia cuidadosamente planificada. Era el rostro del elegido, su historia, su origen, lo que daba al acto un peso diferente.
A medida que el día avanzaba y los preparativos se completaban, el ambiente dentro de la Basílica de San Pedro se volvía más denso, no de tensión, sino de emoción contenida. Las columnas, las esculturas, los vitrales, todo parecía brillar con una luz especial. La ceremonia reunía a cardenales, líderes de distintas partes del mundo, representantes de comunidades lejanas y locales, todos expectantes, todos conscientes de que estaban siendo parte de algo que trascendería el momento presente. Las cámaras captaban cada detalle, pero había gestos, miradas, silencios que ningún lente podía registrar con precisión. Cuando Luis Antonio Tagle ingresó al templo, la reacción fue inmediata, aunque silenciosa. No hubo aplausos estruendosos, sino una especie de reverencia colectiva, una aceptación tranquila pero profunda de lo que estaba por ocurrir. Vestido de blanco, con una expresión serena, caminaba hacia el altar como quien conoce el peso del momento, pero no se deja aplastar por él. Su paso era firme, sus ojos suaves, su presencia equilibrada entre humildad y convicción. Era un hombre que entendía que ese día no se trataba de él como individuo, sino del papel que estaba a punto de asumir para el bien de millones. La ceremonia siguió cada uno de los rituales tradicionales, desde la imposición del anillo del pescador, símbolo de continuidad con el primer líder espiritual de esta comunidad, hasta la colocación de las vestiduras que marcan su nuevo rol. Todo fue realizado con precisión y respeto. Sin embargo, el significado se sentía amplificado por la historia personal del nuevo líder. Cada símbolo adquiría una nueva capa de interpretación. No era solo la repetición de un rito milenario, era la fusión entre una institución que ha perdurado por siglos y una visión renovada, surgida desde los márgenes del poder. Lo más conmovedor del momento fue la reacción del propio Tagle. No se mostró arrogante ni temeroso. Su rostro reflejaba introspección, como quien está en diálogo constante con su conciencia. Cerró los ojos por unos segundos al recibir los elementos que lo identificaban como papa. Ese pequeño gesto bastó para que muchos de los presentes sintieran que estaban ante un líder que no veía su nuevo rol como un trono, sino como una misión. Y ese matiz lo cambió todo. Porque en una época en la que el mundo necesita más puentes que muros, la actitud de quien guía tiene el poder de definir el tono del mensaje. A lo largo del recinto se notaba la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Junto a los himnos tradicionales se escuchaban cantos en otros idiomas. Los ornamentos clásicos se mezclaban con detalles culturales traídos desde Asia. La ceremonia era fiel a sus raíces, pero no se cerraba al cambio. Al contrario, celebraba esa fusión, mostrando que la tradición no es estática, sino una corriente viva que se renueva sin perder su esencia. En esa ceremonia no solo se ungía a un nuevo líder, se marcaba un momento de transformación interna, de apertura, de reconocimiento a una realidad más global y diversa. En las bancas, entre los asistentes, algunos lloraban en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de asombro. Para muchas personas, esa era la primera vez que veían a alguien con su historia, su acento, su cultura, en un lugar tan elevado. Y eso les daba esperanza. Una esperanza no basada en promesas, sino en presencia. La sola existencia de esa figura allí, en ese contexto, ya hablaba con fuerza. Era un mensaje sin palabras, pero claro, el centro también puede venir de la periferia. El liderazgo también puede nacer en la sencillez. Al terminar la ceremonia, un aplauso espontáneo rompió el silencio solemne. No fue ensordecedor, pero sí profundamente sincero. Era el reconocimiento de una comunidad global a un hombre que representaba mucho más que un nuevo ciclo. Representaba una forma distinta de caminar, de hablar, de estar.
Mientras salía del recinto, sus gestos eran pequeños, pero potentes. Una mano levantada, una mirada cálida, una sonrisa contenida. Nada en exceso, todo en su justa medida. Como si supiera que lo importante no era el espectáculo, sino la conexión. La ceremonia fue el inicio visible de un liderazgo que ya había comenzado tiempo atrás, en calles polvorientas, en templos humildes, en palabras compartidas con quienes rara vez son escuchados. Desde ese momento en adelante, el Vaticano no solo tenía un nuevo rostro, tenía una nueva voz, una voz que cargaba consigo siglos de tradición, sí, pero también el eco de millones que por fin sentían que alguien hablaba desde su realidad. Y eso, en una ceremonia tan cargada de historia, significaba todo. Desde sus primeros pasos como guía espiritual, Luis Antonio Tagle ha demostrado que el liderazgo no siempre se impone con grandes discursos, ni con el peso de la autoridad tradicional. Hay otro camino, uno menos ruidoso, pero igual de firme. El de la cercanía, el de quien no se coloca por encima sino al lado, el de quien no señala desde lejos, sino que camina junto con el otro. Este estilo de liderazgo, tan poco habitual en estructuras tan antiguas y solemnes, es precisamente lo que lo ha convertido en una figura única. No se trata solo de carisma, se trata de una comprensión profunda de lo que realmente significa acompañar, de lo que implica estar presente, escuchar sin juzgar, hablar con sencillez, mirar a los ojos con humanidad. Desde antes de llegar a los espacios de mayor visibilidad, Tagle ya era conocido por su capacidad para conectar con la gente. Sus visitas a barrios humildes, sus encuentros con personas en situación de calle, su presencia en comunidades afectadas por desastres naturales o conflictos sociales no eran parte de una estrategia, sino el reflejo de una convicción interior. No creía que el líder de una comunidad debía alejarse del dolor del pueblo. Por el contrario, estaba convencido de que solo se puede guiar cuando uno ha caminado primero por los senderos que recorren los demás. En cada gesto suyo se percibía esa empatía real, no fabricada. Era común verlo hablando con personas de todas las edades, escuchando con atención, incluso cuando el tema parecía trivial. Para él, no había conversaciones pequeñas si venían del corazón. Su sencillez no significa falta de preparación. Al contrario, Tagle posee una formación académica sólida, es un gran lector, un pensador profundo, pero nunca utilizó sus conocimientos como una barrera, sino como una herramienta para llegar con más claridad al corazón de las personas. Sabía cómo traducir ideas complejas en palabras que todos pudieran comprender. Sus homilías, por ejemplo, eran a menudo relatos cercanos, llenos de imágenes de la vida cotidiana, ejemplos que cualquier persona podía entender y sentir como propios. Eso lo hizo distinto. Mientras otros se perdían en teorías, él se concentraba en el contacto humano, en crear puentes y no muros. Este estilo también se reflejaba en su manera de dirigir reuniones, de tomar decisiones, de dialogar con otros líderes. No interrumpía, no imponía su punto de vista, preguntaba, escuchaba con paciencia, valoraba la experiencia ajena. Muchas veces, luego de largos silencios, respondía con una frase breve que resumía el sentir de todos. Su liderazgo no buscaba brillar por encima del resto, sino permitir que otros también se sintieran escuchados, reconocidos. Y en un mundo donde muchas veces se habla más de lo que se escucha, esa actitud fue como un respiro. La gente lo notaba, no solo en su país de origen, sino también en otros lugares donde tuvo encuentros con comunidades diversas. En congresos, jornadas juveniles, visitas internacionales, su figura provocaba una cercanía inmediata. No había necesidad de grandes medidas de seguridad,
ni de protocolos rígidos. Él saludaba a todos por igual, se detenía a escuchar historias, recibía regalos sencillos, con gratitud genuina. Su humanidad era palpable. Muchos de los que lo conocieron brevemente coincidían en algo. Se sentía como si te conociera de toda la vida. Y eso no cambió al asumir su nuevo rol. Pese a la magnitud del cargo, su actitud siguió siendo la misma. En lugar de encerrarse en un despacho, eligió seguir saliendo a las calles, visitando comunidades, organizando encuentros abiertos. En lugar de rodearse de formalidad, optó por mantener la calidez. Incluso su lenguaje corporal lo decía todo. Hombros relajados, mirada directa, sonrisa ligera pero constante. Transmitía confianza, no porque lo dijera, sino porque lo encarnaba. Este tipo de liderazgo es profundamente transformador porque genera identificación. No impone respeto por miedo, sino que lo inspira por admiración. No aleja, sino que invita. No se basa en la autoridad heredada, sino en la autoridad ganada a través del ejemplo. Y en una institución que ha sido muchas veces criticada por su distancia con la vida real de las personas, tener al frente a alguien que ha vivido esas realidades se vuelve un símbolo potente. No es un gesto decorativo, es una apuesta por una nueva forma de guiar, más horizontal, más humana, más sincera. Además, su manera de abordar temas delicados demuestra que es posible mantener firmeza sin perder compasión. En debates difíciles no responde con dureza, sino con serenidad. No rechaza, sino que busca comprender. Su visión del diálogo no es solo con quienes están de acuerdo, sino también con quienes piensan distinto. Cree que en el encuentro honesto, incluso con el conflicto, hay oportunidades de crecimiento. Y eso requiere coraje, pero sobre todo, humildad. La llegada de Tagle a lo más alto de una estructura tan vasta representa, por tanto, más que una elección estratégica. Es el reconocimiento de una forma diferente de ejercer el liderazgo. Una forma que muchos anhelaban, pero que pocos creían posible. Hoy, su figura nos recuerda que sí es posible liderar desde la cercanía, que sí se puede estar al frente sin perder el corazón, que la escucha atenta puede ser más poderosa que 1000 órdenes, y que cuando un líder se parece a la gente, no en apariencia, sino en alma, el cambio deja de ser un sueño y comienza a ser una realidad palpable. La elección de un nuevo líder espiritual no es simplemente un acto de sucesión. Es en muchas ocasiones un reflejo del tiempo que vivimos y del rumbo que se desea tomar. En esta ocasión, la transición fue mucho más que un traspaso de responsabilidades. Fue la encarnación de una esperanza que había estado latiendo en silencio en muchos corazones. La figura de Luis Antonio Tagle, al asumir su nuevo rol, no solo continúa con una línea marcada por apertura y cercanía iniciada por su antecesor, sino que también la profundiza, la amplía y la moldea con su propia historia, su sensibilidad particular y su compromiso auténtico con los valores humanos fundamentales. Este cambio no ocurre en el vacío. Llega en un momento donde la humanidad enfrenta profundas divisiones, desigualdades persistentes y una necesidad urgente de puentes en lugar de muros. Por eso, la imagen de un nuevo rostro liderando desde la empatía, la escucha y el respeto se convierte en un símbolo poderoso. No solo para los creyentes, sino para cualquiera que aún cree que el liderazgo puede ser una herramienta de transformación positiva. Desde su primer gesto público, desde su primera mirada serena desde el balcón, Tagle dejó claro que su visión no se limitaría a la continuidad de rituales, sino que buscaría profundizar en aquello que más duele, más divide y más necesita atención: la dignidad de todas las personas.
Uno de los pilares que marcan esta nueva etapa es la inclusión, no una inclusión superficial, de palabra o de imagen, sino una inclusión que nace del encuentro real con el otro. El nuevo líder ha hablado, a lo largo de los años, de la necesidad de acoger sin prejuicios, de reconocer la dignidad del diferente, de abrir espacios de diálogo donde tradicionalmente solo hubo silencio o rechazo. No pretende tener todas las respuestas, pero está dispuesto a escuchar todas las preguntas. No ofrece soluciones mágicas, pero se compromete a caminar junto con los demás en la búsqueda honesta de respuestas más humanas, más justas, más coherentes. Esta postura ha sido especialmente bien recibida por comunidades que históricamente se han sentido marginadas. Jóvenes que buscan sentido en medio de un mundo acelerado, mujeres que reclaman igualdad y reconocimiento, pueblos indígenas que resisten desde la raíz, migrantes que cruzan fronteras con más miedo que esperanza. Todos ellos han visto en este nuevo líder no un salvador, sino un aliado, alguien que no habla desde un púlpito lejano, sino desde la experiencia del que ha estado allí, del que ha visto el dolor y lo ha sentido propio, del que sabe que los grandes discursos no valen nada si no se traducen en actos concretos de justicia. Otro aspecto que llena de esperanza esta transición es la continuidad del enfoque hacia la justicia social, siguiendo el camino abierto por su antecesor, pero con su propio tono y estilo. Tagle ha reafirmado su compromiso con los más vulnerables. En su discurso de aceptación evitó términos pomposos y se centró en lo esencial, la misión de servir. Su énfasis estuvo en los olvidados, en los que no tienen voz, en los que no han sido escuchados ni tenidos en cuenta por estructuras de poder. Su llamado fue claro: el liderazgo no se trata de tener privilegios, sino de cargar con las responsabilidades de todos. Su paso por diferentes comunidades del mundo, especialmente en zonas marcadas por la pobreza, el conflicto o la exclusión, ha fortalecido esa visión. Lo ha hecho no desde una perspectiva condescendiente, sino desde el respeto profundo a la sabiduría y la dignidad de cada pueblo. Sabe que la justicia no puede imponerse desde arriba, sino que debe construirse desde abajo, con los pies en la tierra y el corazón abierto. Por eso, sus propuestas no son recetas cerradas, sino invitaciones a dialogar, a colaborar, a soñar juntos. Esta transición también ha traído nuevas conversaciones dentro de la propia institución que representa. Voces antes apagadas comienzan a encontrar espacio. Las preguntas que antes se evitaban hoy se ponen sobre la mesa. Se habla de renovación, no como ruptura, sino como evolución. De abrir las puertas, no para perder la identidad, sino para enriquecerla. Y todo eso se hace con una firmeza tranquila, con una claridad que nace de la convicción y no del dogma. Tagle no busca imponer una visión única, sino acompañar a una comunidad diversa, compleja y viva en su camino hacia una mayor coherencia con los valores que dice defender. En este proceso, la esperanza no es ingenua, no se basa en ilusiones, sino en señales concretas, en cada gesto de cercanía, en cada palabra que invita al respeto mutuo, en cada acto que pone a los últimos en el centro. La gente no espera milagros, pero sí espera una guía que inspire, que oriente, que abrace. Y en este nuevo líder han encontrado esa figura, alguien que no pretende ser perfecto, pero que busca ser auténtico, que no evita los temas difíciles, pero que los aborda con humanidad. Así, esta transición se convierte en un momento clave, un punto de inflexión que no borra lo anterior, pero que invita a mirar hacia adelante con otro ánimo. No se trata de idealizar, sino de comprometerse, de asumir que el cambio es posible,
pero solo si todos y todas nos involucramos. El nuevo rostro del liderazgo no solo representa una persona, sino una posibilidad. La posibilidad de una espiritualidad más encarnada, una comunidad más abierta, una institución más al servicio. En un mundo que clama por esperanza, esta nueva etapa parece responder no con promesas, sino con presencia. Y eso, en estos tiempos, ya es profundamente transformador. En un mundo cada vez más marcado por divisiones políticas, conflictos culturales, disputas sociales y polarización ideológica, presenciar un evento que logre detener esa inercia y reunir a millones de personas en un mismo espíritu es algo excepcional. Lo que ocurrió en Roma con la elección de un nuevo líder espiritual procedente del sur global fue más que una ceremonia religiosa. Fue una escena profundamente humana que por un momento recordó a todos que, más allá de nuestras diferencias, existe una raíz común que puede unirnos. La imagen de la multitud en la plaza de San Pedro, hombres y mujeres de todas las edades, nacionalidades, lenguas y condiciones, conmovidos al unísono, se convirtió en un símbolo poderoso de lo que todavía somos capaces de alcanzar como humanidad. Desde lo alto, el mar de rostros parecía no tener fin. Personas que viajaron miles de kilómetros, otras que llegaron caminando desde barrios cercanos, familias enteras, peregrinos solitarios, jóvenes con mochilas llenas de sueños, ancianos, con pasos lentos pero firmes. Todos convergían en un mismo punto geográfico y emocional. No había barreras visibles, ninguna lengua dominaba sobre otra, ningún grupo se imponía. Era una multitud plural, heterogénea, diversa y al mismo tiempo completamente unida por una causa compartida, la esperanza. Las cámaras del mundo entero captaban esta postal, niños en hombros de sus padres, ondeando pequeñas banderas, mujeres de culturas distintas intercambiando sonrisas, grupos enteros cantando juntos, aunque no compartieran el idioma. Incluso en el silencio se notaba una armonía poco común. Era como si, por unas horas, la humanidad recordara que las diferencias no son obstáculos, sino riquezas. Que el otro no es una amenaza, sino una oportunidad de encuentro. Que el color de piel, la religión, el origen o la ideología no valen más que el respeto que seamos capaces de darnos mutuamente. La imagen de todos esos cuerpos reunidos en Minsentu, un mismo espacio, en un mismo tiempo, es un testimonio que difícilmente se borra. Porque no fue un espectáculo, no fue un concierto ni una manifestación política. Fue una celebración espiritual que, sin quererlo, se convirtió en un mensaje profundo para todos los rincones del planeta. Cuando en tantos lugares se levantan muros, físicos y simbólicos, para separar, aislar o protegerse del otro, esta multitud en Roma derribó cualquier idea de exclusión. Juntos de pie, bajo el cielo de una ciudad milenaria, mostraban que todavía es posible mirar en la misma dirección, aún desde caminos diferentes. Y no era una multitud pasiva, era una comunidad activa, gente que había elegido estar allí, no por moda ni por presión, sino por convicción. Había quienes llegaron desde aldeas remotas, desde países en crisis, desde entornos donde ser diferente muchas veces significa sufrir. Sin embargo, allí estaban, sin miedo, con alegría, celebrando un momento histórico. La elección de un nuevo líder espiritual con raíces en el sur global les daba voz, los visibilizaba, los reconocía. Y eso generaba una emoción difícil de explicar. No era solo orgullo, era redención. Una redención silenciosa pero colectiva. El poder simbólico de esa escena cruzó fronteras rápidamente. Las redes sociales estallaron con imágenes, comentarios, transmisiones en vivo. Millones de personas, desde sus casas, desde sus trabajos,
desde hospitales, desde cárceles, sintieron que algo los tocaba también a ellos. No era necesario estar físicamente en Roma para experimentar la sensación de que el mundo, por unos instantes, se detenía en un mismo latido. Era como una pausa sagrada en medio del ruido del día a día, una señal de que, incluso en medio del caos global, aún es posible crear momentos de armonía profunda. Y eso es lo que convirtió este evento en algo más grande que una elección religiosa. Fue una lección de humanidad, una muestra viva de que cuando las estructuras abren espacio para rostros nuevos, para culturas diferentes, para historias diversas, el resultado no es confusión, sino enriquecimiento. Cuando se da lugar a otros relatos, el mundo no se fragmenta, se completa, y eso fue lo que se sintió en la plaza, completitud. No porque todos pensaran igual, sino porque todos fueron bienvenidos, porque nadie fue menos, porque, por fin, muchos dejaron de sentirse solos. Este evento también nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para replicar esa unidad. No necesitamos esperar grandes ceremonias para practicar la inclusión, la escucha, el respeto. Podemos empezar en casa, en el trabajo, en la comunidad. Lo que vimos en Roma no fue una utopía, fue una posibilidad real, un recordatorio de lo que sucede cuando dejamos el juicio de lado y abrimos el corazón al otro. La elección de un líder que representa a tantos que antes estaban en la sombra no solo transforma una institución, puede transformar la mirada de quienes desde siempre creyeron que el mundo les daba la espalda. Puede transformar la forma en que nos tratamos entre nosotros. Puede renovar la conversación global sobre lo que significa vivir juntos, ser hermanos, construir paz. Así, mientras las campanas sonaban y las lágrimas caían por rostros emocionados, el mundo fue testigo de algo que no se ve todos los días, una humanidad que se reencuentra consigo misma. No con palabras ruidosas, sino con un gesto compartido, con un abrazo entre desconocidos, con una fe que se celebra en plural, con una multitud que desde su diversidad gritó al mundo: hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y ese mensaje en tiempos de fragmentación es el que más necesitamos recordar. La elección de un nuevo líder espiritual siempre marca un momento de transición, pero hay ocasiones en las que esa transición se convierte en mucho más que un simple relevo. Se transforma en un símbolo, en una oportunidad, en el inicio de algo que va más allá de lo institucional. Así fue lo que se vivió en Roma con la llegada de un nuevo rostro al frente de una de las comunidades más grandes del mundo. Y lo más sorprendente fue la forma en la que ese nuevo capítulo comenzó. No con discursos grandilocuentes, ni con gestos de poder, sino con humildad. Con una mirada serena, una voz pausada, una presencia tranquila. Porque hay momentos en los que la verdadera fuerza no necesita imponerse, simplemente se deja sentir. Luis Antonio Tagle, al asumir este rol, no cambió su forma de ser, no modificó su lenguaje, ni su manera de caminar, ni sus gestos. Siguió siendo el mismo hombre que durante años se sentó a escuchar a comunidades olvidadas, que compartió la mesa con familias humildes, que caminó por calles empolvadas sin cámaras, sin reflectores. Y ahora, desde el corazón del Vaticano, mantiene ese mismo espíritu. Uno podría pensar que asumir un cargo de semejante magnitud exigiría una transformación externa, una adaptación al protocolo. Pero en él ocurrió lo contrario. Cuanto más alto se encontraba, más se reafirmaba en su esencia. Y eso, sin duda, envió un mensaje profundo al mundo. Porque en una época en la que el liderazgo suele asociarse con autoridad, distancia y poder, la humildad se convierte en un acto radical. No es debilidad,
Es fortaleza que nace de la coherencia. Es elegir conectar antes que dominar. Es optar por servir antes que figurar. Y ese tipo de liderazgo es justamente lo que hoy necesita la humanidad. Un liderazgo que inspire, que convoque, que escuche y acompañe. Un liderazgo que recuerde que detrás de cada estructura hay personas y que lo más importante no es el cargo, sino lo que se hace con él. Desde ese primer instante en el balcón de la basílica, con miles de personas esperando ansiosas su aparición, quedó claro que estábamos ante algo diferente. La multitud no reaccionó solo al nuevo título o a la ceremonia. Reaccionó al aura de cercanía que él proyectaba. Algunos lloraban, otros sonreían, muchos simplemente cerraban los ojos y se dejaban tocar por la emoción. Porque ese momento no hablaba de poder, hablaba de posibilidad. La posibilidad de una espiritualidad más humana, más accesible, más real. Una espiritualidad que no se construye en torres de mármol, sino en las relaciones cotidianas, en el acompañamiento, en el testimonio silencioso de quien vive lo que predica. Este nuevo capítulo también se abre con preguntas. ¿Cómo se traduce la humildad en decisiones concretas? ¿Qué cambios reales pueden surgir desde un liderazgo empático? ¿Qué retos enfrentará y cómo elegirá abordarlos? Nadie tiene todas las respuestas, pero lo que ya se ha sembrado es una semilla de esperanza. Porque ver a alguien sencillo en un cargo tan elevado invita a pensar que los valores humanos todavía tienen lugar, que no todo está perdido, que aún se puede liderar sin gritar, que todavía hay espacio para una voz pausada en medio del ruido. Y esa esperanza no es ingenua. Está alimentada por la trayectoria del nuevo líder, por su historia de servicio, por su sensibilidad social, por su capacidad de tender puentes. Él no promete soluciones mágicas, no vende certezas absolutas, pero ofrece algo que, en estos tiempos, vale tanto como el oro: autenticidad. No finge, no actúa, no busca impresionar, simplemente es. Y esa verdad lo hace creíble, cercano, confiable, porque las personas no siguen a los más poderosos, siguen a los más humanos, a los que entienden sus luchas, a los que se detienen a mirar con compasión, a los que no tienen miedo de decir, no sé, pero estoy contigo. Esta nueva etapa también invita a todos a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué tipo de liderazgo ejercemos en nuestra vida diaria. No hace falta tener un cargo importante para influir en los demás. Todos somos líderes en algún sentido, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad. Y esta transición nos recuerda que liderar también puede ser escuchar, que guiar también puede ser abrazar, que transformar también puede ser compartir desde la sencillez. Porque muchas veces los cambios más profundos no comienzan con grandes discursos, sino con pequeños gestos. Lo que inicia ahora no es solo una etapa nueva para una institución. Es también una invitación a acercarnos a valores más universales, a dejar de lado lo superficial y volver a lo esencial, a construir una sociedad más justa, más empática, más solidaria. Y eso solo se logra con personas que estén dispuestas a mirar al otro como un igual, que no se escondan detrás de títulos, sino que caminen junto a los demás con humildad, con respeto, con dignidad. Así comienza este nuevo capítulo, sin estridencias, pero con una fuerza silenciosa que se siente en el aire. No es una revolución de formas, es una transformación de fondo. Y si somos capaces de recibir ese mensaje, si decidimos también nosotros vivir con más coherencia, más cercanía, más humildad, entonces sí, estaremos escribiendo juntos una historia diferente. Una historia donde lo más alto no está en el poder, sino en el amor con el que se sirve.
Una historia que, sin duda, vale la pena contar y vivir. Si llegaste hasta aquí, sabes que no presenciamos solo una ceremonia, sino el nacimiento de una nueva etapa que invita a todos, sin importar de dónde vengan, a sentirse parte de algo más grande. Lo que vimos fue mucho más que historia. Fue humanidad en su estado más puro. Fue un recordatorio de que sí, todavía hay espacio para la esperanza, para el respeto mutuo, para un liderazgo que nace desde abajo, que abraza, que escucha. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios la frase "Camino con humildad y esperanza". Es una forma de sellar esta experiencia, de conectarte con los valores que nos unen y de afirmar que tú también eliges ser parte de una nueva forma de construir comunidad. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu corazón. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que inspiran, que transforman y que nos recuerdan todo lo bueno que aún podemos ser.